Obviamente también está esperando el país, que es la definición respecto de la ley ómnibus, el DNU y el tratamiento, porque hay novedades, ¿no es cierto, Pablo? Sí, efectivamente, hay novedades muy importantes que tienen que ver con la discusión en el Congreso Nacional respecto de la ley ómnibus. Vos decías muy bien, Javi, en el arranque, no es una ley más, no es un tema más, porque junto con el decreto de necesidad de urgencia 70, más la ley ómnibus, de alguna manera reformula el modo en que nos llevamos, el modo en que producimos, el modo en que comerciamos, el modo en que elegimos autoridades, por ejemplo. Bueno, hubo una serie de discusiones durante la semana pasada, incluso el fin de semana, idas y vueltas. Hoy se presentó el texto final. ¿Qué es el texto final y por qué es tan importante? Es el texto que devuelve las modificaciones que aceptó hacer el gobierno en función de lo que les pidieron las bancadas más dialoguistas de la oposición. ¿Por qué digo más dialoguistas? Porque hay algunas que rechazan todo. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda. Ahora, las dialoguistas, algunos sectores provinciales, Hacemos, Coalición Federal, que comanda Miguel Ángel Pichetto, el PRO, la Unión Cívica Radical, aceptaron discutir alguna que otra cosa. Esto que vamos a mencionar, ¿es lo más importante? ¿Es todo? No. Pero son los puntos clave que le pueden garantizar al gobierno tener efectivamente el dictamen de comisión mañana y que esté listo el proyecto para ser discutido el jueves en el recinto. En el medio, el paro nacional. A ver, repasemos lo más importante. En términos de jubilaciones, uno de los temas determinantes tenía que ver con la reforma de la fórmula previsional, es decir, de qué manera se van a ir ajustando las jubilaciones. ¿Qué es lo que se acordó? ¿Qué es lo que aceptó hacer el gobierno? Bueno, que haya una actualización mensual, que todos los meses haya, desde abril, atención con este dato, desde abril actualizaciones mensuales de acuerdo al último dato de inflación conocido. Ajá. ¿Por qué digo desde abril? En marzo se va a trabajar con la reforma tal cual está, con la reforma vigente. Pregunta, ¿qué va a pasar con todo lo que jubilados y jubiladas pierdan en ese tiempo? Y con los bonos, Bueno, no, claro, lo que soluciona eso es la voluntad del Poder Ejecutivo de con un bono tratar de empardar efectivamente para que no sigan perdiendo. Es una pregunta que no está discutido aquí, pero que sí va a tener que oficiar el propio gobierno. Tal vez sigan los bonos y continúe la actualización mensual. Veremos si eso sería una buena noticia esa para los jubilados. Yo creo que eso va a tener que ver con el clima. Lo que pasa es que no le va a dar previsibilidad. No, empieza a tener previsibilidad en el momento desde abril, cuando empieza a ajustar. No, te quiero decir, si van a dar como ahora en diciembre, en enero, y en febrero, por el de enero, esos 55.000 que acaban de dar. Si dan eso, nunca hay una previsibilidad. A ver cuánto va a cobrar el jubilado pero el mes siguiente. Eso comienza en abril. Con la actualización más el bono, ahí no perdés tanto, ¿entendés? Exacto, eso sí. Eso comienza efectivamente en abril. Marzo se actualiza con la fórmula actual, a partir de abril con el último índice conocido de inflación. Otro tema importante, privatizaciones. El gobierno había dicho, bueno, más de 40 empresas se meten todas en la misma bolsa, se privatiza o está sujeta a privatización cualquiera de ellas. Bueno, no. Desde la oposición se plantaron y dijeron, che, hay algunas que son muy importantes, son estratégicas. YPF, por ejemplo, YPF se retira de esa lista, es decir, YPF no va a ser privatizada las acciones que tiene el Estado. ¿Qué es lo que pasa con otras que también habían sido mencionadas como importantes? ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina, que maneja todo lo que tiene que ver con Atucha, con la energía nuclear y algunas otras más. Bueno, esas empresas no se pueden privatizar en su totalidad, pero sí se abre el juego a lo privado, es decir, puede ser mixto, de gestión mixta, pero el Estado se reserva la mayoría accionaria. Estoy haciendo una cosa muy general, pero para que vean en qué cosas efectivamente acepta negociar el propio gobierno. Otro tema importante es retenciones, y atención con esto, una cal, una arena. Retenciones se eliminan, 0 retenciones de derecho de exportación para las economías regionales. Esto era un pedido de un sector de gobernadores. Ahora, respecto de... Además del radicalismo, que el radicalismo había condicionado justamente, entre otras cosas, bueno, discutamos este tema porque no estamos de acuerdo en el tema de retenciones al campo, ¿no? Bueno, no solamente la Unión Cívica Radical, pero por eso decía, es lo más importante, no, pero es uno de los elementos que le puede garantizar ser aprobado o no a la ley. Retenciones regionales, 0%, pero subproducto de la soja se mantiene el aumento del 31 al 33%. Y acá hay gobernadores que efectivamente, bueno, no están de acuerdo con este tema y vamos a ver qué indicación le da a sus diputados y diputadas, cómo votar efectivamente esto. Otra cosa importante es que se pasa para las sesiones ordinarias, las que comienzan en marzo. 1 de marzo. Todo lo que tiene que ver con la reforma electoral. Por ejemplo, la elección por circunscripciones se pasa para marzo. La eliminación de las PASO o no se pasan para marzo.
y la reforma de los partidos políticos también se pasa para marzo. Tema cultura, y si querés me echamos con otro asunto, Javier. A ver. Alrededor de cultura hay un consenso, te diría, unánime, sin fisuras. Y no estoy hablando ni de actrices ni de actores en particular, ni músicos y músicas. Todos los artistas y todas las artistas de distinto rubro están parados y paradas en contra de la ley ómnibus. ¿Por qué? Porque, tal cual estaba, desfinancia una enorme cantidad de institutos que promueven la actividad y que generan mucha actividad económica. Tiene una incidencia importante en el PBI. Y además, esos institutos no necesitan aportes directos del Estado. Bueno, lo que dice es el Gobierno Nacional pretende, a través de la ley ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias y el patrimonio cultural de nuestro país. Esto aseguraron, desfinanciando el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, el Instituto de la Música, el INAMU, y del ente que congrega las bibliotecas populares, y también con no cerrar, piden obviamente el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro. Efectivamente, esa es la solicitada que firmaron desde Charly García hasta Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth. Bien. ¿Qué concesiones hace el gobierno? El gobierno dice, bueno, no se elimina el Fondo Nacional de las Artes y se va a derogar un montón de regulaciones que dejaban con mucho menos financiamiento al Instituto del Teatro y al INCA, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Qué pasa con el resto? Hay que estudiar el tema con detalle y seguramente va a ser analizado por cada uno de los sectores que participaron efectivamente en la redacción y los que además expusieron en las comisiones en contra de este tema. Bueno, estos son los temas más importantes. En términos del blanqueo, hay algo que se recoge, que fue una demanda del Parlamento, que tiene que ver con que funcionarios o funcionarias que hayan estado en ese servicio durante los últimos 5 años no pueden participar del blanqueo. Esto es un dato importante también. Bueno, estos son más o menos, insisto Javi, las cosas más importantes. Hay otros temas, hay cosas que se pasaron para todo lo que tiene que ver con las sesiones ordinarias y por supuesto se retae el artículo 331 que decía que más de 3 personas reunidas, bueno, están cometiendo un delito. Eso ya lo había adelantado Patricia Bullrich, que para aflojar un poco esa discusión, eso iba para atrás. A ver, ¿esto cuándo se votaría finalmente? Porque lo que se necesita es esto que sea rápido, pero no podemos estar dilatando tanto y lo que uno dice, insiste con esto es, debátanlo. Pero lleguen a una definición rápida, ¿no? Bueno, esto es lo que dice el gobierno, efectivamente, por eso el gobierno quiere que haya dictamen mañana. ¿Qué es el dictamen? Se reúnen las comisiones que tienen que tratar el tema, si tienen un dictamen mayoritario de lo que acaba de presentar el gobierno, eso pasa al recinto, cuando el jueves podría ser, y el jueves podría tener media sanción. ¿Para qué? Para ir a la discusión en el Senado, que tendrá otro tanto tiempo de debate. Y esto es importante también, hoy, boletín oficial, se oficializó la prórroga que había anunciado el gobierno hacia el final de la semana pasada, que tiene que ver con que habrá sesiones extraordinarias para que pueda seguir trabajando el Congreso hasta el 15 de febrero, Javi. Así es. Mirá, hay a propósito del tema de los actores, ¿no es cierto?, de los artistas que piden esto. A ver, hay artistas, digo para que no piensen que es de una sola idea política. Acá están todos bregando por ello. En este caso Ricardo Darín, su hijo, Griselda Siciliani, Paula Gamboa, bueno, entre otros a propósito del artículo 350. Mirá, esto es lo que decía Darín, entre otros, con la firma de 20.000 actores y actrices, y obviamente directores, entre otros, hombres de la cultura, a propósito de este artículo. Escuchalo a Darín, mirá. Señores legisladores, SAGAI protege los derechos intelectuales de miles de artistas. SAGAI no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado. La acción social que hace SAGAI acompaña y protege a miles de socias y socios. ¿Por qué destruir algo que funcionaba? El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria. Señores legisladores, les pedimos que retiren del proyecto el artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura. No son privilegios, son derechos. Bien.
Ahí lo escuchábamos, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre con ese tema, ¿no? Sí, sí, lo que se modifica acepta, digamos, las críticas que han planteado artistas de todo tipo en esa solicitud de 20.000 firmas y además específicamente actores y actrices, concretamente con SAGAI, que es la asociación que les permite nuclearse para defender sus derechos de todo tipo, de salariales, jubilatorios, lo que tiene que ver con los derechos de reproducción, cuando un programa de televisión, por ejemplo una película, se repite durante mucho tiempo, si cobran derechos o no por haber participado allí. Bueno, el fin de semana hubo un cruce también importante con Adrián Suárez. Adrián Suárez estuvo en la mesa de Mirta Legrand el sábado y fue muy crítico de esto. Le respondió el Javier Milei reposteando una publicación en la red social X muy crítica también a Adrián Suárez. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos en este tema también porque no va a ser la última vez. Ahí está Adrián Suárez. Lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir. Espero que no salga. Le falta reflexión a esa ley, le falta debate. Hay situaciones que generalmente se mete con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico. Y ahí es donde personalmente siempre cuando escucho hablar la cultura desde los términos económicos, esto da plata, no da plata, sirve, no gasten de más, gasten de menos, es una mirada que entristece, que empobrece. Bien, una crítica muy fuerte de Adrián Suárez, que en un momento además mencionó la imitación que había hecho alguna vez Javier Milei de Leonardo Fabio. Dijo, bueno, alguna sensibilidad evidentemente tiene el presidente sobre esto. Contestó el presidente de una de las maneras que tiene de intervenir en el debate público, reposteando distintos tipos de publicaciones en Twitter. Fíjense allí, el posteo es de Nicolás Márquez, que suele hacer este tipo de intervenciones también. La cultura está en peligro, clama con escándalo el célebre dramaturgo El Chueco Suar, ante la eventual pérdida de sus egoístas ingresos a costa del hambre infantil. He aquí una síntesis del corpus académico y filmográfico del quejumbroso pensador, y muestra las películas en las que participó Adrián Suárez, evidentemente muy peyorativo respecto de su hacer filmográfico y también muy crítico de lo que plantea. Al repostearlo Milei también va de frente y es una manera de intervenir en el debate público que el presidente suele tener. Tal cual. Bueno, la verdad que más allá de que a alguno le pueda gustar o no alguna película, alguna obra de teatro, es cultura. ¿Sí? Y está hecho pensado justamente en los que necesitan de la cultura, no solamente los que trabajan dentro de la misma, sino aquellos que, por supuesto, queremos verla. Hay gente que le gusta un tipo de película, puedo decir película, puedo decir otro tipo de actividad, ¿no? En el sentido de la cultura, o no. Y si no, hay que tal vez, bueno, seleccionar un poco mejor, si es que no le gusta a alguien de los funcionarios de gobierno. Pero esto es necesario para los actores, porque la cultura no es solamente para los actores, las actrices, los escritores, directores, sino también para la gente, porque ¿sabes qué? Hace bien al corazón, y ni que hablar de la cabeza. Bueno, Pablito, vamos a seguir hablando.